Hola a todos, bienvenidos a Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón y el día de hoy te traigo esta hermosa propuesta. En la parte número 1 te dejé indicaciones para que puedas tejerlo desde recién nacidos hasta la talla 12. Un hermoso y elegante ropón para cualquier ocasión. Vamos a continuar, parte número 2. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento cuánto he dejado. Recuerden que ustedes lo van a medir con una camisetita para sus pequeñas o busquen a lo mejor alguna tablita que los pueda guiar en internet. Yo les recomiendo hacer, como les había comentado, una vuelta más por cada talla, ¿sí? Una vuelta más. Entonces, por ejemplo, yo he dejado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vueltas en total. Voy a tratar de que en casita lo podamos apreciar. A ver, de esta manera. Ahí está, miren. Así es como nos va a quedar y aquí en esta parte van a ir los botoncitos. Sí, ya no vamos a tener que hacerle más. Y aquí pueden ustedes observar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora nosotros vamos a medirlo para que también puedan ver. Si lo mides de aquí hacia abajo, mide 10 centímetros. ¿Sí? Entonces pónganle una vuelta más por cada talla. Si lo mido de aquí a aquí esquinado, me mide 8.5 centímetros, ¿sí? Que es de aquí a aquí, ¿ok? Bueno, pues vamos a continuar. Para esto yo voy a cortar aquí. En esta parte hago una cadenita y voy a cortar. Lo voy a dejar aquí pendiente, ¿va? Porque no tengo las tijeritas a la mano, pero voy a cambiar de color para hacer la combinación. Pues lo voy a dejar aquí. Ahora, en mi caso, amigas y amigos, yo ya corté, pero voy a colocarle, este es el lado del derecho y este es el lado del revés. Yo terminé del lado del revés, por lo tanto, yo me voy a regresar aquí. Este es el derecho y comienzo donde está el espacio de las cadenas. Ahí voy a empezar. Me llevo el lacito, paso, voy a cruzar por arriba para hacer un nudito. Hacemos 2 cadenas y me paso al punto que sigue y continúo tejiendo y al mismo tiempo voy a ir perdiendo el pedacito de material. Un punto alto por cada espacio. ¿Sí? Ahí vamos hasta llegar a la parte del, en este caso, del aumento. Voy a darle una vuelta más. ¿Por qué le voy a dar esa vueltita más? Porque quiero que alrededor de la manguita me quede la línea. ¿Sí? Entonces ahí en casita, ¿cómo lo van a dejar ustedes? Yo continúo. Si se fijan, estoy tejiendo un punto por cada espacio. Ya estoy por llegar a la parte de los aumentos, donde les comento va a ser mismo proceso. Paso. Igual hasta aquí ya le puedo dejar. Y ya lo corto por la parte de adentro. Aquí paso. El punto alto. 2 cadenas y punto alto. Ahí está. Y continúo con uno por cada espacio. Entonces ya vieron que va a ser lo mismo. Ok, yo voy a completar toda mi vuelta. Una vez terminado, así es como se va a ver. Ahora vamos a cortar. Ahora ya cortamos, vamos a dejarle 1, 2, 3, 4 y en el número 5, 1, 2, 3, 4 y en el número 5 voy a pasar de un lado y del otro. Paso y la hebra hacia arriba del hilo. Ahí.
voy a ajustar y voy a tejer 2 cadenas y me voy a ir al siguiente punto de un lado, del otro lado, y voy a ir tejiendo punto alto de un lado, del otro y punto alto, y así de un lado, del otro, punto alto, de un lado, del otro y punto alto. Ahí está, así. Y esto pues yo voy a continuarlo un punto alto, miren, punto alto, aquí vamos a ajustar la lanita y la voy a ir perdiendo hasta llegar a la parte de las mangas. Continuamos, punto alto y punto alto. Y en casita, ¿cómo te está yendo, amiga? Cuéntame, voy a estarte leyendo. Quiero mostrarles, amigas y amigos, yo he llegado hasta esta parte. Hasta aquí pues sigue abierto la parte de las mangas, pero ahorita voy a hacer lo siguiente. Me voy a pasar aquí, tejo un punto alto, me voy a pasar a la siguiente cadena y luego me voy a ir hasta acá, a la primer cadena. Todo este pedacito no lo voy a tejer. Lo que voy a hacer es pasar, siguiente cadena, pasar en la primer cadena para juntar. Ahí voy a juntar y voy a hacer así. Una, cierro uno y luego cierro los 3 que siguen para que quede bien cerradito este punto. Y luego me voy a ir al siguiente punto y ya tejo un punto alto normal y luego en el que sigue punto alto normal, y así voy a ir tejiendo un punto alto por cada espacio. Así me va a quedar la parte de la manga, ¿sí? Aquí voy a llegar hasta este espacio porque voy a repetir proceso. Les muestro, ya he llegado nuevamente al siguiente espacio. El primer punto así lo tejo normal y en el segundo es donde voy a unir al primero y tejemos así una cadena que queda apretadita y después los 3 y me paso a la cadena que sigue y tejemos punto alto normal y ya continúo tejiendo y ahí se forma la siguiente manga. Ahí está. ¿Qué les parece el proceso de este proyecto, amigas y amigos? ¿Verdad que les va a quedar bien fácil? Yo aquí continúo tejiendo hasta cerrar. Quiero mostrarles, amigas y amigos, yo ya coloqué los botoncitos. Vean qué bonito queda. Ya no es necesario colocarle nada más. Yo los coloqué cada 3 vueltas. Miren, ahí está. Sí, cada 3 vueltas yo pasé 3 puntos y listo. Y ahí coloqué el botón. Sí, ahí también. Ahí están. Ok. Pues vamos a hacer un pasalistón. Amigas, yo no tengo otro listoncito más que este. Ya busqué y pues tengo colores un poquito más fuerte, pero no tengo colores un poquito más bajitos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como este que voy a utilizar y es palo de rosa, pues le voy a dejar este que tengo aquí. Ni modo, ahí en casita ojalá que ustedes sí le puedan conseguir algo. Y lo siguiente que voy a hacer es hacer un pasalistón. Voy a comenzar aquí haciendo una cadena y un punto bajo y vamos a hacerle una cadena. Me voy a pasar al punto que sigue y vamos a tejer así, punto alto y una cadena. Paso y en el que sigue hacemos punto alto y en el que sigue punto alto. Ahí está, una cadena. Paso un punto sin tejer y en el que sigue punto alto y punto alto. Hay que ver si este pasalistón es lo suficientemente amplio para que pueda pasar mi listón. Si no, voy a tener que hacer punto alto alargado.
¿ok? Entonces ahí en casita miren cómo me quedaría. Creo que se ve un poquito apretado. Este es de 1 centímetro, 1.6. Entonces yo me voy a regresar un poquito, todavía estoy a tiempo. Ahí en casita míralo, si es un poquito más amplio, aquí ponemos 2 cadenas y luego aquí hacemos un punto alto alargado. Paso 1, paso 2 y paso 2. Una cadena. Paso un punto sin tejer y en el que sigue. Paso 1, paso 2 y paso 2. Nuevamente paso 1, paso 2 y paso 2. Una cadena, paso punto sin tejer y repito 1, 2 y 2. 1, 2 y 2. Cadena, paso, nuevamente 1, 2 y 2. 1, 2 y 2. Cadena, otra vez paso, 1, 2 y 2. 1, 2 y 2. Y ahora sí, vamos a ver si con esto ya es suficiente. Vamos a pasar así, miren, hacia abajo y hacia arriba. Ahí está, miren. Ahora sí, ya no se plisa tanto, ya quiere decir que ese es el tamaño adecuado. Bueno, pues yo voy a hacer el pasalistón toda la vuelta y regreso. Una vez terminado ya el pasalistón, a mí me quedó un punto, miren. Pasé aquí y aquí me sobraba uno. Hice un punto alto y un punto deslizado. Una cadena y voy a empezar a tejer aquí. Punto bajo, punto bajo, punto bajo y punto bajo. Uno por cada espacio. Sobre la cadena, punto bajo. Sobre el punto alto, punto bajo. Sobre la cadena, punto bajo. Sobre la cadena, ahí está, punto bajo, sobre el punto alto, punto bajo y punto bajo. Uno por cada espacio hasta completar. Una vez terminada ya esta vuelta, vean qué lindo está quedando. Vamos a cerrar aquí en la primera cadena con un punto deslizado. Hago una cadena y cortamos y nos vamos a cambiar de color. Ahí en casita cuéntame, ¿te está gustando? Yo espero que sí. Vamos entonces a cambiar de color. Vamos a empezar en esta parte donde terminamos. Voy a cruzar este lacito de la hebra por la parte de arriba, lo cruzamos tratando de hacer el efecto como de un nudito y después hacemos una cadena. Y aquí en el mismo espacio voy a tejer un punto bajo. Aquí voy a tratar de ajustar y de acomodarlo para irlo perdiendo. Me voy a pasar al punto que sigue y voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Me voy a pasar al punto que sigue y tejo un punto bajo. Me voy a pasar al punto que sigue y tejo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y en el punto que sigue tejemos punto bajo. Así nos va a quedar. Y luego repetimos, pasamos al siguiente punto y tejemos 1, 2 y 3 puntos altos. Y hacemos un punto bajo. Esto hay que repetirlo hasta completar la vuelta. Siguiente punto, 3 puntos altos. Y en el que sigue, punto bajo. Y vamos a ir perdiendo estos pedacitos de material.